Como bien sabemos, la Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto bélico del siglo XX en involucrar a países de todos los continentes. Aún así, cuando analizamos esta contienda, lo primero que se nos viene a la mente son imágenes del conflicto en Europa, la guerra de trincheras, el uso de letales gases, primitivas aeronaves luchando mano a mano, entre otros sucesos. Pero la Gran Guerra no fue un asunto exclusivamente europeo, pues como muchos de los contrincantes eran poderosos imperios que tenían influencia alrededor del mundo, el conflicto alcanzó hasta el último rincón del planeta, incluyendo, claro, a Latinoamérica. Durante la mayor parte del conflicto, los países latinoamericanos mantuvieron una posición de neutralidad, pues al tratarse de una guerra en otro continente, el interés era prácticamente mínimo. Además que al mantener una posición neutra, también se podría comerciar con ambos bandos y generar ganancias económicas. Sin embargo, la neutralidad americana se quebró en 1917, cuando los Estados Unidos entraron a la guerra, pues muchos otros países latinoamericanos siguieron su ejemplo y le declararon la guerra a las potencias centrales. Aunque contradictoriamente, de estos países solo Brasil tuvo una participación efectiva en la guerra, pues los demás países nunca llegaron a enviar apoyo al frente de batalla. Pero, ¿qué me dirías si te dijese que la mayor derrota de la Marina Británica ocurrió en costas chilenas? ¿O que México y Estados Unidos libraron una extraña batalla en la frontera de ambos países? Pues aunque prácticamente todos los países latinoamericanos estuvieron exentos del conflicto, aquello no significó que importantes batallas hayan ocurrido en territorio americano. En este video recapitularemos aquellas batallas de la Primera Guerra Mundial ocurridas en Latinoamérica. Antes de comenzar el video, me gustaría agradecer a todas aquellas personas que se han suscrito al canal, pues ya hemos superado la cifra de los 100 seguidores. Si aún no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Ahora sí, vamos con el video. Cuando comenzó la guerra, el 28 de julio de 1914, muchos buques de la Marina Imperial Alemana se encontraban en Asia, y ahora tenían la misión de regresar a Europa para dar apoyo naval. Sin embargo, los buques alemanes tenían un problema. No podían llegar a Europa a través del Océano Índico, pues aquel lugar estaba repleto de colonias británicas y francesas, que significarían un grave peligro. En consecuencia, deberían cruzar todo el Océano Pacífico para llegar a costas chilenas, atravesar el Cabo de Hornos y recién ahí poder dirigirse a Europa. Tras un largo viaje de más de 3 meses, la poderosa flota alemana logró llegar al puerto de Valparaíso en Chile. Paralelamente, la Armada Británica recibió la misión de buscar y destruir a la flota alemana antes de que llegara a Europa. Para aquellas fechas, un contingente de barcos ingleses se encontraba cargando suministros en Chile, específicamente en el puerto de Coronel. El vicealmirante de la flota alemana, Maximilian von Spee, se había enterado de esto, y como se encontraban en superioridad numérica, decidieron atacar inmediatamente. La batalla tuvo lugar al atardecer del 1 de noviembre de 1914, en las costas de la ciudad de Coronel, Chile, cuando la flota alemana, compuesta por 5 navíos de guerra, avistó a 4 buques británicos. Durante la batalla, los alemanes tuvieron la ventaja, pues la puesta de sol expuso claramente las posiciones de los británicos, y posteriormente, una fuerte tormenta golpeó a los buques ingleses. Tras un feroz enfrentamiento, los acorazados británicos Good Hope y Monmouth se hundían enfrente de la bahía de Coronel, y por su parte, ningún buque alemán resultó dañado. Producto de la fuerte tormenta, los marinos británicos que lograron salvarse de la batalla no pudieron ser rescatados por ninguno de los dos bandos,
dando un saldo total de 1.654 británicos muertos. Vale decir, la tripulación completa de ambos barcos. La batalla fue un duro golpe al orgullo británico, pues fue la primera vez en más de 100 años que la Marina británica recibía una derrota tan humillante. Posterior a la batalla, la flota alemana regresó a Valparaíso para celebrar la victoria. Sin embargo, su estadía en Valparaíso fue un arma de doble filo, pues significó un retraso de 18 días que serían cruciales para el desenlace de la siguiente batalla, la cual se daría cerca de Argentina. Luego de reabastecerse, la flota alemana continuó su travesía, cruzando el Cabo de Hornos e ingresando al Océano Atlántico. Bunsby tuvo la idea de atacar a las Islas Malvinas, pues durante aquella época las islas eran de dominio británico. Pero lo que no sabía era que aquello era justamente lo que los británicos querían que ocurriese, pues ya les tenían preparada una emboscada. Con un ímpetu de venganza tras la batalla de Coronel, los británicos reunieron una potente flota compuesta por un total de 8 buques de batalla. El enfrentamiento fue una completa masacre para los alemanes, quienes fueron interceptados rápidamente por los ingleses mientras se dirigían a las Islas Malvinas. 4 de los 5 buques alemanes fueron totalmente destruidos, y el vicealmirante Maximilian Bunsby se hundió junto a su barco insignia, el SMS Scharnhorst. La batalla dejó un saldo de 1.871 marinos alemanes muertos, y solo pudieron ser rescatados 215. El único buque alemán sobreviviente a la batalla fue el SMS Dresden, que logró escapar de vuelta a Chile y esconderse en los canales patagónicos. Pero tras meses de una constante huida, el 14 de marzo de 1915 fue finalmente hundido en la batalla de Mas a Tierra, cerca de la isla Juan Fernández, donde afortunadamente la mayoría de sus tripulantes lograron sobrevivir y fueron encarcelados en la ciudad de Talcahuano, Chile. Estas batallas significaron el fin de la campaña naval en el Océano Pacífico y una significativa derrota para los alemanes. Como mencioné al principio del video, Brasil fue el único país latinoamericano en participar efectivamente de la Primera Guerra Mundial. Pero años antes de su ingreso al conflicto, ya había sido foco de una batalla naval, pues a mediados de 1914, Alemania y Reino Unido libraron un combate cerca del archipiélago brasileño de Trindade. Tras este efímero combate, donde los ingleses salieron victoriosos, el país vivió una relativa tranquilidad, aunque muchos submarinos alemanes acusaron reiteradamente a los buques cargueros brasileños que entregaban suministros a los aliados. Sin embargo, estas constantes amenazas llegaron a su clímax el 5 de abril de 1917, cuando un submarino alemán destruyó un buque carguero brasileño, acabando con la vida de 3 de sus tripulantes. Aquello fue considerado un acto de guerra por parte del gobierno brasileño. Pero esto no se detendría aquí, pues en los meses posteriores, Alemania siguió atacando buques brasileños, hasta que finalmente, el 26 de octubre de 1917, le declararía la guerra a las potencias centrales. Eso sí, con muy poco apoyo popular. La participación de Brasil fue bastante limitada, pues al año siguiente de su ingreso al conflicto, se firmaría el armisticio que pondría fin a la guerra. Aún así, se pueden remarcar algunos sucesos. La misión más destacada de la Armada brasileña ocurrió el 25 de agosto de 1918, cuando lograron destruir un submarino alemán en costas africanas, sin recibir ninguna clase de daño. Por otra parte, se enviaron 2 destacamentos de soldados brasileños a luchar junto a los aliados. Un grupo se integró a la Fuerza Aérea Británica y el otro se unió al ejército francés, aunque ninguno de ellos tuvo una participación muy importante.
Su último aporte fue establecer un importante hospital de campaña en Francia, el cual se mantuvo activo hasta 1919. Finalmente, el último suceso que involucró a países latinoamericanos fue un curioso incidente entre México y Estados Unidos. Durante la mayor parte de la guerra, Estados Unidos mantuvo una posición neutral ante el conflicto en Europa. Incluso cuando en 1915 un submarino alemán hundió al barco de pasajeros HMS Lusitania, acabando con la vida de más de 1.200 personas, entre ellos 128 estadounidenses. Pero su postura cambiaría a principios de 1917, cuando el Imperio Alemán enviaba un insólito telegrama al gobierno mexicano. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann, le ofrecía a los mexicanos un generoso apoyo económico y militar para entrar en guerra contra los Estados Unidos, y así recuperar los territorios de Texas, Arizona y Nuevo México, los cuales les habían sido arrebatados por los estadounidenses en el siglo XIX. De esta manera se mantendría a los Estados Unidos lejos del conflicto en Europa. Pero aquel telegrama fue descubierto por los servicios de inteligencia británicos y difundido a los Estados Unidos. Aquello fue el puntapié inicial para que los Estados Unidos le declarara la guerra a las potencias centrales, pero a su vez se generaría un fuerte sentimiento de desconfianza contra sus vecinos mexicanos. Por aquel entonces, México combatía un conflicto interno producto de la Revolución Mexicana, por lo que no estaba mayormente interesado en un trato con Alemania. Aún así, el 27 de agosto de 1918 ocurrió un enfrentamiento directo entre las milicias mexicanas y el ejército estadounidense en la ciudad fronteriza de Nogales. La batalla comenzó cuando un ciudadano mexicano quiso transportar mercadería a los Estados Unidos sin ser previamente examinado en la aduana. Los inspectores estadounidenses del lugar pensaron que el hombre transportaba armas y que incluso se podría tratar de un espía alemán. Producto de la tensión, alguien sacó su arma y comenzó a disparar. Los oficiales mexicanos pensaron que disparaban al hombre en cuestión y respondieron disparando contra los guardias de la aduana, hiriendo a varios en ese momento. Posteriormente, se vio a lo lejos cómo un regimiento de caballería estadounidense se dirigía contra el pueblo de Nogales, a lo que muchos ciudadanos mexicanos se unieron en una lucha para detenerlos. Tras varios minutos de enfrentamiento, la caballería estadounidense logró obtener la victoria, eso sí, con un saldo de 3 soldados norteamericanos abatidos y 15 mexicanos muertos, sumado a una enorme cantidad de heridos en ambos bandos. Curiosamente, dentro de los caídos en la batalla, se encontraban 2 asesores militares alemanes cuya verdadera misión sigue siendo hasta el día de hoy una fuente de innumerables rumores. Y hasta aquí llega la recapitulación, pues todos los hechos mencionados anteriormente fueron los únicos sucesos militares que involucraron a Latinoamérica durante la Primera Guerra Mundial. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like y lo compartas con tus conocidos. También te invito a que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de estos interesantes temas. Muchas gracias por ver y nos vemos en una próxima ocasión.